no recuerdo muy bien, y no estoy muy segura si eran... no me acuerdo, Inge. A ver, Andrea González, hemos analizado varios movimientos. ¿Te recuerdas cuáles son? Andrea. Era eso de, si no me equivoco, de isostasia. Ya. Estiramiento de la corteza y ascenso. Flexuramiento. Ya, después. Después, cambios de fases, creo. Sí. Te falta una. No me acuerdo la última. Las celdas de convección, ¿cómo hemos llamado? A ver, Wilmer, ¿cómo hemos definido una cuenca de tipo pull apart? Wilmer Villalobos Quispe. ¿Cómo se define una cuenca de tipo pull apart? Es un movimiento de deslizamiento horizontal generado por dos fallas transcurrentes. Ahora ya se han olvidado, ¿no es cierto? Ya nadie quiere mostrar. A ver, bueno, sí, no me lo recuerdo. Están atentos a la materia. Puede ser que estén participando, pero pueden estar en otras cosas, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles son las características de una cuenca de tipo pull apart? Que se hayan formado por dos fallas transformantes. Son movimientos horizontales laterales. ¿No ¿Solamente? También generan estructura. Aparte de fallas transformantes. Puede formar unas depresiones, o sea, generan, digamos, aparte de que se mueven movimientos, de que ocurren movimientos transparentes, entonces estas también generan una depresión y esa depresión también están asociadas a fallas normales, ¿no? Exacto, combinación con un tipo de efecto extensivo, ¿no es cierto? Para crear una parte central, sí. Esa cuenca de hundimiento que se denomina de tipo pull apart. A ver, Sergio Ramiro Magne, ¿qué hemos definido una cuenca de piggyback? Sergio Ramiro Magne Manzanera. Aquí, presente, Inge. Bueno, más que todo es como una acumulación dinámica. Cara, Sergio, ya les he dicho, nadie me hace caso, ¿no? Cuando les pregunto que participen, habilitan su cámara. Ahora sí. Ahora sí me ve. Claro, te veo, pues muy bien. Bueno, de todo, una cuenca de piggyback es acumulaciones dinámicas sedimentarias, si no me equivoco. Tienen como una principal forma, son las que están a favor de lo que es a favor de que es el transporte regional. Bien más. A ver, Vilma Mamani, ¿cómo se forma una cuenca de tipo piggyback? José Andrés Limachi García.
José Andrés Limachi, después me dicen no, que no estaba, nunca participan después cuando los pregunto, ¿no? Entonces me dice cómo se forma, cómo es el resultado de una formación de una cuenca de tipo piggyback. Inge, buen día. Dale, Una José. cuenca de tipo de piggyback se forma mayormente asociado a fallas. Estos, por la falla inversa, juntamente, se puede decir sin sedimentariamente, se va formando la cuenca contemporáneamente a la erosión de este relieve positivo. ¿Cuál es la relación con una cuenca de antepaís? Es que una cuenca de antepaís es que el relieve está formado a un proceso orogénico y en este caso de piggyback mayormente a... Sí. En el anterior hemos visto un lindo video donde una cuenca de antepaís se puede dividir también en, puede ser parte de una cuenca de tipo piggyback. Dos, que era una cuenca bastante grande, se parte en dos, el empuje compresional es bastante importante, lo que va separando lo que era una cuenca grande de antepaís puede segmentar en una cuenca aislada de antepaís y también puede generar una cuenca de tipo piggyback. Como ese modelito en video hemos visto, ¿no es cierto? Se llega a desarrollar también. Ok, pues, a ver. Sí, Inge. ¿Cómo se forman las cuencas asociadas a plataformas pasivas? Plataformas pasivas. Es como la que hay en la costa brasilera. Es cuando no hay un margen convergentivo que lo que vaya a deformar. ¿Ya? ¿Qué más? Y Diego no está asociado a un borde convergente así netamente. Por eso se le dice margen pasivo. ¿Ese margen pasivo es continental o marino? Dale. ¿Seguro? Sí. ¿No es una alternancia de ambos? Si es ya cerca la plataforma de margen pasivo va a estar dependiendo de la interacción de transgresiones y regresiones, Luis. Si bien es parte del continente, pero está sujeto a sus cambios isostáticos, ¿no? Del nivel del mar. Sí, puede llegar incluso al talud continental si el nivel del mar baja mucho. Claro, todo dependiendo del aporte de material, ¿no es cierto? Sí. Bien, se ve que están siguiendo la que hemos estado llevando, ¿no es cierto? Es bien importante y ahí mismo en el mismo tema, en el anterior tema hemos visto la importancia que hay el análisis de una cuenca sedimentaria versus un depósito o un yacimiento de hidrocarburos. Para ver cuál es esa relación que tenemos entre una cuenca sedimentaria y el desarrollo de un yacimiento de hidrocarburos. Bárbara Gabriela Troche, San Ginés. ¿Cuál es la relación de una cuenca sedimentaria y el desarrollo de un yacimiento de hidrocarburos? Por el tipo de metodología nos ayuda a almacenar y por la depresión que tiene es un lugar donde se puede almacenar el hidrocarburo. A ver, Jessica Brenda, ¿qué dices? Ya les he dicho, cuando les pregunte van a habilitar su cámara. Inge. ¿Cuál es la relación? A ver. No sé, eso prendí mi cámara, Inge. Bueno, Inge, creo que, como decía mi compañera, tiene una relación de almacenar, también el entrampamiento, se podría decir, Inge, para posteriormente llegar a su...
Ay, a ver, más o menos, a ver, Víctor Otalora. Víctor. Nada, a ver, ¿qué es Frank? ¿Cuál es la relación? Inge, se encuentran las dos cuencas. Nos ha mostrado una imagen donde estaban juntos, estaban provocados, uno por la orogenia y uno inversas, con la cuenca de Pillibac. Exacto, nos preguntó Franz, ¿cuál es la relación entre una cuenca sedimentaria y un yacimiento de hidrocarburos? Bueno, pensé que seguíamos ahí. No. Sedimentaria con en estratos sedimentarios que tengan esas propiedades de almacenar y transmitir, formar Exacto. yacimientos o trampas. ¿Dónde vamos a encontrar cuencas petrolíferas? Va a ser justamente en una cuenca sedimentaria, no se va a dar en cuencas o rocas, ámbitos donde tenemos rocas metamórficas o rocas ígneas, difícil, ¿no es cierto? Por eso es que se le da mucha importancia, porque ahí la acumulación de sedimentos a veces viene acompañado de mucha materia orgánica. Da mucha incidencia con relación a las cuencas sedimentarias, ¿ya? Vamos a hacer aquí, este es un ejemplo de la aplicación justamente de la relación del estudio de las cuencas sedimentarias asociadas al petróleo y la relación con los estilos tectónicos que se presenta en el sur de Bolivia. Bueno, si van a ver, la mayoría de los ejemplos normalmente están asociados a es el área donde mayor desarrollo de campos de hidrocarburos se ha ido desarrollando en nuestro país. Entonces, por eso es bien importante, y vamos a ver, este es un trabajo realizado justamente, que es una cuenca compartida entre el norte argentino, lo que llaman en la bibliografía la cuenca petrolífera del noroeste argentino, y de la cuenca de Tarija, que es la misma cuenca, ¿no? Es importante mencionar algunos de estos trabajos. A ver. Cuencas petrolíferas del norte argentino y los estilos tectónicos. ¿Sí? Inge no está compartiendo la pantalla. Eso es bien, que me has hecho recuerdo. Me olvido. Ahora sí. ¿De mi pantalla, jóvenes? Sí, que se ve. Ok. Sí, se ve. Fíjense, hay varios estudios con relación a esta cuenca que les comentaba, porque es un área interesante de estudio. Incluso hay trabajos de generalmente las universidades de la Argentina, y se vienen como si nada hasta Tarija a ver perfiles geológicos estructurales en nuestro territorio que presentan buenos afloramientos y les sirve a ellos para estudiar. Hay muchos trabajos, muchos geólogos que han hecho sus tesis doctorales de maestría, tomando ejemplos generalmente la cuenca de Tarija. Ya, entonces es una cuenca muy estudiada y vale la pena que hagamos una visión de todos esos aspectos. ¿Ya? Entonces está aquí haciéndose una relación entre las cuencas petroleras asociadas a una cuenca sedimentaria y fluido los estilos tectónicos en el sur de Bolivia. ¿No? Sabemos que para la cuenca de Tarija que hemos estado viendo en la anterior clase normalmente involucra a 3 provincias fisiográficas o tectonoestratigráficas. ¿Cuáles son esas? José Miguel Vázquez. La cuenca de Tarija, ¿qué ámbitos? José Miguel. Le escucho entre medio cortado, no entendí muy bien la pregunta. La cuenca de Tarija que estamos estudiando, y ahora también lo vamos a estudiar, ¿a qué tipo de unidades fisiográficas se involucra?
ahí está un gráfico bastante importante. Las cuencas SAG, si no me equivoco. No. ¿Acaso una cuenca SAG es una unidad tectonoestratigráfica en nuestro país? La cuenca de Tarija normalmente va a involucrar a lo que llamamos en las unidades geomorfológicas a la unidad bastante importante, el subandino sur, el piedemonte y la cuenca o la llanura chaqueña, ¿no es cierto? Esas tres unidades involucran lo que se denomina la cuenca de Tarija. Parte y se comparte con el norte de la Argentina. Este es un corte, fíjense, con relación a generalmente ya en la región de Tartagal. Esto es netamente en territorio argentino. Ahí se corta a la altura de Tartagal, fíjense. Esto normalmente es el desarrollo de las cuencas orientales silúrico-devónicas carboníferas superpuestas, no una topografía exagerada, fíjense. Aquí hay una plataforma intermedia y aquí hay la cuenca de Tartagal. De Tartagal, fíjense, aquí tenemos más o menos en esta plataforma intermedia se ha ido desarrollando un alto topográfico que posteriormente corresponde a la cordillera de los Andes. Y inmediatamente hacia el oriente generalmente había una cuenca de sedimentación, lo que corresponde generalmente a los periodos silúricos al carbonífero. Esta cuenca de Tartagal que ha ido acumulando sedimentación silicoclástica desde sedimentos de silúricos hasta el carbonífero, una superposición de estas secuencias, ¿no es cierto? Que les hemos estado viendo en la anterior clase, ¿no? Ahora, ¿a qué altura se nota este perfil de Tartagal? Lo vamos a ver. Aquí he tomado algunos otros datos importantes. ¿Ven mi pantalla, jóvenes? Sí, sí. Fíjense, tenéis que buscar otra información para más o menos ubicarnos geográficamente cuando hablan del perfil de Tartagal. Fíjense, hacia la latitud 22, 30 grados sur. Acá está la Tartagal, bien importante, ya en territorio argentino, y más abajo la comunidad de Mosconi y Vespucio. ¿Por qué es importante Tartagal? Porque estamos viendo ese perfil que ha sido un corte más o menos ¿no? Y fíjense en este mapa geológico, hay dos estructuras bien importantes que vale la pena resaltar. Esta, fíjense, no sé si logran ver, se encuentra en este tipo de estructura geológica. Daniel Carrasco, ¿ves esta imagen que estoy mostrando en la parte en la parte derecha de este mapa de la Argentina? Que dices, por encima de la población de Vespucio hay un nombre. ¿Pueden leer? ¿Qué dice? Sí, serranía de Aguaragüe. Aguaragüe. Es importante porque esta serranía del Aguaragüe tiene un desarrollo mucho más amplio en nuestro territorio. La estructura que corresponde acá a esta serranía del Aguaragüe, ya, es bastante estudiada en nuestro territorio. Vamos a ver que a lo largo de esta serranía del Aguaragüe se han desarrollado una gran cantidad de yacimientos o campos de gas principalmente. Y al oeste, fíjense, hay otra estructura. Es bien importante, tipo anticlinal que está mostrando este mapa geológico, ¿no es cierto? Se desarrolla generalmente en el núcleo, se tiene formación Las Peñas, luego se tiene la formación Tranquitas y algo de la formación San Telmo. Fíjense, las unidades normalmente del sur de Tarija, muchas de estas unidades también se utiliza en el norte argentino. Lo que llama la atención es una estructura anticlinal que va a tener un cierre al sur y también desde el boliviano va a tener su cierre al norte. Entonces, una de las características estructurales de este tipo de estructuras que albergan normalmente yacimientos de hidrocarburos que sean anticlinales completos y que tengan tanto cierre norte y cierre sur. Y además, en los flancos, que puede haber la presencia de rocas sellos que permitan el almacenamiento de los hidrocarburos.
Uno, la serranía diagonal, que es importante ubicarnos. Y otra, fíjense, acá tenemos otra serranía, acá que, en territorio argentino, que corresponde a la serranía de San Pedro. ¿Ya? Entonces, acá se están notando estas dos serranías que son bastante importantes. Entonces, si vemos en el perfil, fíjense aquí hasta Tartagal, ¿no? Entonces, esto es una cuenca, retrotrayendo más o menos la cuenca sedimentaria donde se ha ido acumulando y posteriormente ya a partir del Cenozoico, esta cuenca ha ido levantándose y ha ido formando lo que llamamos la serranía de Aguadaco. ¿Ya? Normalmente, ya una vez que hay levantamiento de la cordillera de los Andes, se va a ir desarrollando lo que llamamos la cuenca de este país, que corresponde a la llanura chaqueña en este caso, ¿no? Esta es la ubicación de las cuencas sedimentarias medio superior a la latitud de Tartagal, donde más o menos se ha ido acumulando toda esa pila sedimentaria a partir del Paleozoico, ¿no? Esta es la relación que nos está mostrando para la ubicación actual del cinturón plegado y fallado de caso para el norte argentino en la latitud de Tartagal. El anterior era una cuenca sedimentaria en el periodo Paleozoico. Y ya vemos actualmente ese modelo de Dickinson que generalmente nos muestra cómo se ha ido desarrollando la faja plegada y cosida que se determina en este caso para nosotros el subandino sur, ¿no es cierto? Acá tenemos la zona de convergencia entre la placa y la placa sudamericana, ¿no? Esta zona de subducción que permite el desarrollo del arco volcánico, que para nuestro territorio correspondería a la cordillera occidental. Posteriormente hacia el este tenemos el desarrollo del altiplano y contiguamente tenemos el desarrollo del orógeno, lo que llamamos nosotros la cordillera oriental. El margen este de la cordillera oriental y las sierras subandíes, ahí se toma el desarrollo generalmente del cinturón marginal plegado y fallado, lo que corresponde para nuestro país la faja plegada y cosida, ¿no es cierto?, del subandino sur. Y después tenemos acá lo que se va desarrollando la cuenca de antepaís, que denominamos normalmente la llanura chaqueña. Ubicándonos en el tiempo para el desarrollo de este tipo de cuencas sedimentarias asociadas a cuencas petroleras del noroeste de la Argentina. Es un cuadro resumen si vemos generalizado del norte argentino. Tenemos las eras geológicas, los periodos, los grupos asociados, la litología principal, descrita generalmente hay un corte geológico con sus estructuras y su escala textural, ¿no? En el ámbito norte de la Argentina normalmente hay rocas, al igual que en la frontera con nuestro país, hay rocas de edades del Proterozoico superior. Fíjense, ahí es bien la presencia de la formación punco-viscana de edad proterozoica, generalmente de intrusivos asociados y rocas generalmente muy metamorfizadas. Por encima se tiene el desarrollo del grupo mesón, el grupo mesón que normalmente es dentro del Cámbrico, fíjense, hay desarrollo de rocas muy antiguas, la formación lisoite, areniscas entrecruzadas, niveles pelíticos, que más o menos la asocian a un tipo de ambiente de basas y canales de mareas. Luego se tiene la formación campanario, ¿sí?, una alternancia de areniscas y lutitas que comprende un ámbito de llanos
intercreas, ¿no? Pues acá estamos viendo las características de las estructuras entre cruzamientos, tangenciales, planares, laminaciones, las imbricaciones, ¿no? Después, el grupo mesón, hacia la parte superior, tiene la formación, ¿no? Que directamente son rocas que están asociadas al ordovícico, perdón, al cámbrico en este caso, y por encima del ordovícico con el grupo Santa Victoria y equivalentes que generalmente también algunos afloran en la frontera con Bolivia. Esto dentro del ámbito, fíjense, la importancia que tienen porque a diferencia de nuestro país, el desarrollo es mucho más antiguo, ¿no? De secuencias cámbricas. En cambio, en nuestro país hay muy poco de afloramientos cámbricos. Lo que más llama la atención, hay un desarrollo más areales de sedimentos a partir del Paleozoico, ¿no es cierto? Del Ordovícico para arriba. Y este es otro mismo cuadro que va mostrando, todo viendo, fíjense, en el desarrollo del Cámbrico, la formación lisoite, campanario, Chalhualmayoc, que corresponde al grupo mesón, todo en un ámbito netamente marino. De la forma, para el ordovícico tiene la formación de Santa Rosita, Acoite, Hornillos, que justamente es parte del grupo Santa Victoria, en un ámbito marino, y rocas, dice, generalmente generadoras y productoras para el norte de la Argentina. A diferencia de nuestro país, que rocas del ordovícico se ubican como niveles de despegue estructural inferior, ¿no? Entonces, posiblemente haya rocas que tengan un potencial para la generación y producción de hidrocarburos, pero lamentablemente están a mucha profundidad, ¿no? Y por encima del ordovícico tenemos el desarrollo de la secuencia silúrico-denónica, denominado ciclo silúrico-devónico, que se inicia en una discordancia regional bien importante, fíjense, que se inicia con la formación Zapla. ¿Cuál es su equivalente de la formación Zapla en nuestro país? A ver, ¿a quién vamos a preguntar? Alex Taboada. Zapla, ¿cuál es el equivalente en el país? Que es una unidad que separa generalmente de las rocas ordovícicas silúricas. A ver, Luis Morales. Inge, si no me equivoco, es Cancañiri. Cancañiri. Está hablando. A ver. Andrés Muñoz. Sí, Inge. Pues les estoy preguntando para que participen sus compañeros. Es que Inge no contestan, ¿no? Para que veas que pocos son los que están participando activamente en las clases. A mi computadora, ¿no es cierto? Bien, hay un desarrollo importante de las secuencias silúrica-devónica, fíjense, la formación Lipeón para el silúrico y para el devónico generalmente la formación Baritú, Porongal, Piedras, ¿no es cierto? Que tiene sus equivalentes en nuestro país a las rocas que corresponden al subandino sur con las formaciones primero para el silúrico Quirusillas Tarabuco y después tenemos las formaciones y Clahuamampán para los monos, que corresponde en territorio boliviano, ¿no es cierto? Al igual que esto, fíjense, la formación Baritú, que corresponde al devónico, hacia la base del devónico, productiva en el campo de ramos, y la presencia de las formaciones Lipeón y Cerro Piedras, principales rocas generadoras. Entonces, fíjense, hay niveles bien importantes. La formación Baritú, como roca generadora, las formaciones Lipeón, Piedras, ¿no? Entonces son importantes también esta y esta otra.
son rocas generadoras. En cambio, roca almacenadora es la formación Baritú, que tiene sus equivalentes con las formaciones en el territorio boliviano. Esta es una columna estratigráfica generalizada del subandino norte, perdón, del norte argentino, que toma en cuenta normalmente también las unidades que se estudian para el subandino sur. Fíjense, hemos visto el ordovícico silúrico devónico, fíjense. Dice acá la cuenca paleozoica del norte argentino, pero por su importancia de unidades formacionales, fíjense, para el devónico, las formaciones Santa Rosa, Icla, aquí tienen un miembro importante entre el Icla y los monos, lo que ellos llaman la formación Peña Colorada. Pero nosotros conocemos Santa Rosa, Icla, los monos y Quiri, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el desarrollo de devónica. ¿Qué unidad faltaría en este caso? Para Huamampampa, Inge. ¿Perdón? Y es un espacio bien grande. Claro, es bien importante la formación Huamampampa, ¿no es cierto? ¿Dónde estaría ubicada? Ahí mismo, en el Peña Colorada. Exacto. Por el que ven que es resaltado esta formación Peña Colorada. Bueno, localmente en algún sector del norte argentino se llama Peña Colorada, pero muchos también la asocian, dependiendo de la litología que agarran, ¿no es cierto? Muchos van a agarrar también como la formación Huamampampa, ¿ya? Pero fíjense, las secuencias normalmente son las localidades tipo que se encuentran en el subandino sur, en la cuenca de Tarija. Igual para la secuencia del Carbonífero, Tupambi, Tacuamí, Tarija, Las Peñas, ¿no? Que es una localidad tipo para el norte argentino. En el territorio, el desarrollo del Carbonífero están en muchas más formaciones carboníferas, el T1, el T2, el T3, ¿no es cierto? Formación Santel. De igual manera, para el Triásico, fíjense las formaciones Cangapi, Caraparí, que es más local en el Vitiacua. ¿No? Ya para el Terciario ya directamente tiene otro ámbito, pero la importancia que se conocen estas unidades que tienen una gran extensión areal, que también vale la pena y lo han estudiado de manera litológica, estructural y litológicamente, estudio de fase de toda esta región que corresponde generalmente a las unidades del devónico, ¿no? Entonces, si ven la mayoría de la literatura de las cuencas del norte argentino, van a hacer referencia a las formaciones devónicas, porque ahí generalmente son las rocas donde se generan o se almacenan los hidrocarburos. Acá nos están mostrando el estilo estructural, fíjense. Un poco. Justamente la litología, fíjense. Tenemos para el devónico, Quirusilla, Santa Rosa, Los Monos, Tupambi, Tarija, ¿no es cierto? Y acá nos está mostrando la estructura, modelo de entrampamiento para la serranía de Aguaragüe. Esta serranía de Aguaragüe continúa en nuestro territorio y llega hasta la altura de Villamontes y pasa todavía, más al norte. Acá mire, es una serranía muy importante donde vamos a encontrar varios otros yacimientos de hidrocarburos. Pero esta estructura del entrampamiento en la serra de Aguaragüe normalmente es el modelo estructural que se ha estudiado en el norte de Argentina. Se había dicho de Tartagal, ¿no es cierto? Fíjense, el empuje estructural ha sido el mismo. Viene un desarrollo bastante importante con un empuje de oeste a este, ¿no? Fíjense acá. La vergencia de las fallas, en algunos casos corresponden a fallas ciegas, hay fallas imbricadas, ¿no? Los niveles de despegue son bastante importantes. Acá, para el norte argentino, fíjense, al tope del basamento cámbrico, generalmente hay un primer nivel de despegue, que va más o menos deformando a las rocas carboníferas. Pero hay otros dos niveles de despegue bastante importantes. Uno acá, generalmente, en el carbonífero.
el empuje generalmente ha sido de tipo forward thrust o back thrust en este ámbito. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué tipo de fallas son estas? De tipo Fortran, convergencia sudamericana. No es cierto, no son cada vez. Pero también en algunos momentos hay desarrollos de fallas de tipo back thrust, ¿no es esto? En español, ¿qué se llamarían este tipo? Antearco, Inge. Antearco, no. Fallas retrocabalgantes. Fallas inversas normales. Estas son fallas inversas retrocabalgantes, los famosos back thrust, ¿no? Fíjense el desarrollo. Niveles estructurales, niveles de despegue, generalmente han involucrado más a rocas del Carbonífero. Fíjense, en color celeste está todo lo que se desarrolla el Carbonífero, a partir de los monos, Tupavi, Tarija, Las Peñas. Y por debajo la formación Santa Rosa, que está en gris como nivel, ¿no es cierto?, la base del Devónico. Fíjense, el desarrollo generalmente acá se ha dado en niveles carboníferos. En cambio, si hacemos un análisis para el ámbito del sur de la cuenca de Tarija, los mayores reservorios, ¿dónde se encuentran? ¿En qué tipo de rocas? ¿Son rocas del Carbonífero o son rocas del Devónico? Devónico. Entonces, fíjense, el modelo es el similar, pero el desarrollo de las rocas generadoras y de las rocas almacenadoras generalmente son eventos de sedimentos más recientes, ¿no es cierto?, de edad carbonífera. Fíjense, todo está en color celeste. Pero el modelo estructural es el mismo que funciona en territorio boliviano. Acá, fíjense, estamos viendo un perfil geológico estratigráfico de la región plegada, fallada y plegada del subandino, ¿no es cierto?, norte en este caso para la Argentina. Porque es importante porque, fíjense, la mayoría de las estructuras hablan generalmente aquí hasta la cesanía de Agarraqui. En principio podríamos responder a un perfil en territorio boliviano, no, pero si vemos los otros nombres geográficos, aquí está la cesanía de Cinco Picachos, la cordillera oriental, cesanía de Pescado, la cesanía baja de Orán, el yacimiento de Zamos, que es importante este yacimiento en el norte de Argentina, y el Chaco salteño, ¿no? Entonces, es un perfil que se ha realizado en el norte argentino, pero si vemos el comportamiento geológico estructural es el mismo que se presenta para la cuenca de Tarija. Los famosos niveles de despegue, generalmente, fíjense acá, se da inclusive para el ordovícico, que está en color verde. Hay niveles de despegue que han originado este tipo de plegamiento y estos movimientos de emergencia sudamericana, fíjense, tanto para el yacimiento Ramos y para el yacimiento de Agoragüe, los niveles de despegue se dan en el ordovícico. También hay en el Devónico Silúrico, acá. No, pero el modelo estructural es el mismo, que funciona también en nuestro territorio, ¿no? Y el desarrollo en el extremo este, la cuenca de Antepaís, que denominan para ellos el que para nosotros sería la llanura chaqueña, ¿no es cierto? El modelo estructural es el mismo, solamente los niveles de despegue son mucho más profundos. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? Dime. No, que no hay dudas. Yo creo que con estos gráficos que estamos analizando, estamos viendo, fíjense que las cuencas sedimentarias, las cuencas petroleras, no tienen límites geográficos o políticos, ¿no es cierto? Relación de un diagrama esquemático con relación a, por eso decía, estilos estructurales, ¿no es cierto? Acá tenemos generalmente también para el norte argentino, de oeste a este, donde se muestra la convergencia entre la placa de Nazca y la placa sudamericana.
¿no? Y de igual manera nos muestra el arco volcánico que tiene más desarrollo generalmente en Chile, hacia el oeste, y en la Argentina muy poco se tiene, pero algo de. Después va desarrollando la cuenca de retroarco, que para el norte argentino corresponde a la subcuenca de Tres Cruces. Hay un arco remanente en el tiempo, porque la dorsal salto-jujeña generalmente para esas épocas ha funcionado como un alto topográfico, y posteriormente el desarrollo de una cuenca intracratónica, ¿no? Que ellos la denominan generalmente tafrorogénica, ¿no? Que corresponde generalmente a la subcuenca de Lomas de Olmedo. Entonces, fíjense, es un estilo estructural que no se ha visto en nuestro territorio, ¿no es cierto? Para el ámbito sur no es alto topográfico, cuencas de retroarco que se han ido formando, ¿no sé? Entonces, otro tipo de ámbito que se ha desarrollado en nuestro territorio. Tomando en cuenta en esta subcuenca que llaman intracratónica de las Lomas de Olmedo, fíjense el desarrollo generalmente a procesos, podemos llamar, ¿no?, la formación de grábenes, donde sobre el Paleozoico se van desarrollando generalmente una serie de secuencias de unidades formacionales del norte argentino que corresponden a devónicos, carboníferos, pérmicos, que se van acumulando dentro de esta cuenca y que también posteriormente han sido objetos de estudio. Por ejemplo, aquí tenemos varios yacimientos, Nalar, Tineo, Balbuena, ¿no es cierto?, donde se han ido posteriormente desarrollando pozos exploratorios. Realmente un ambiente de tipo distensivo, ¿no? La formación de un graben. Pero si nos vamos un poco más hacia el este, fíjense, este es un corte estructural ya netamente bastante importante, de emergencia sudamericana, que afecta a rocas del Paleozoico, del Triásico. Fíjense, son pozos exploratorios que han llegado en algunos casos hasta el basamento del Paleozoico, empezando estructuras bastante importantes asociadas generalmente a fajas plegadas y cosidas. Fíjense, acá tenemos un plegamiento bastante interesante. Entonces, han hecho un estudio bastante importante a lo largo de toda el norte argentino, que involucra las provincias de Salta, Mendoza principalmente. No vamos a entrar a detallar mucho. Estas son las cuencas neuquinas. Es el mismo, fíjense, el empuje norte-sur. Lo que nos vamos a saltar es un poco acá. Este desarrollo, fíjense, este es un modelo paleogeográfico de cómo se va desarrollando la formación Spring Hill, ¿ya? Que también hacen una asociación bastante importante en el norte argentino. Fíjense qué es lo que destacamos geomorfológicamente en este gráfico o paleogeográfico. Jorge Rodrigo Chávez. Entonces, ¿yo puedo responder? Ver. Yo quiero decir que el área ha sido influenciado por procesos de erosión, tanto eólico como fluvial, y los sedimentos han caído en la base, y bueno, esa es la geomorfología que ha dejado, ¿no? La erosión. ¿Qué se llamarían estos cañones profundos? El cambio de nivel de base. Es importante un término dentro de las cuencas petrolíferas. Es el desarrollo de los famosos valles erosionados o valles incisados, que son
valles que han ido profundizando, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá, una primera etapa donde tenemos por un cambio de nivel del mar que ha debido bajar, ¿no es cierto? Lo que ha permitido la profundización de estos cañones, lo que se llama incisión de valles o las formas valles incisados, ¿no? Una primera etapa. Entonces, teníamos primero una profundización. Después, el tiempo han ido acumulándose los sedimentos sobre estos valles encisados, que eran bastante profundos. Hay la colmatación por el ascenso de un nivel de base, hay acúmulos de sedimentos. Fíjense, lo que estaba bastante profundo, se van acumulando sedimentos sobre esos valles, sobre esos cañones profundos, ¿no? Y hay desarrollo de un sistema de sistemas meándricos acá, fíjense. Presentado aquí como un alto topográfico, fíjense en esta parte. Estos tres sesos testigos o sesos islas, fíjense cómo va erosionándose y va mostrándose simplemente la parte superior, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una colmatación, una acumulación de sedimentos. Fíjense, con el tiempo hay el desarrollo ya de unas secuencias. Primero eran continentales porque el aporte de sedimentos viene del continente. Después hay un desarrollo de sistemas deltaicos o sistemas lagunares. Deltaicos y la formación de sedimentos lacustres, una tercera fase. Y una cuarta fase, fíjense, datación de la cuenca. Hay mayor desarrollo, mayor acumulación de sedimentos continentales, fíjense. Sobre los antiguos sedimentos fluviales hay mayor acumulación de sedimentos detríticos, hay un gran desarrollo de sedimentos lacustres y también deltaicos, ¿no? Fluvio, deltaicos y lacustres. Fíjense, estos tres testigos simplemente ya estamos viendo la parte superior, ¿no? Donde había una primera fase donde había mucha incisión. Entonces, normalmente es cómo se va acomodando los sedimentos. Fíjense, en una primera etapa tenemos una colmatación en color anaranjado, después sedimentos pluvio-lacustres o finalmente sedimentos lacustres. Una posterior etapa, ya todas estas partes donde teníamos presencia de valles incisados, en el tiempo han sido colmatados por sedimentos en el tiempo. Fíjense, estos sesos testigos que antes eran unos sesos aislados ya se presentan como pequeñas islas. Hay mayor desarrollo, fíjense, tal vez una etapa transgresiva donde el mar llega acá y justamente desarrolla ya sedimentos de tipo marino, pues también con sedimentos deltaicos. Y esta es una última etapa, fíjense, el periodo transgresivo ha sido más intenso, fíjense, todo ya con una transgresión marina y hay el aporte de sedimentos normalmente más de tipo marino, pero que en épocas anteriores ha tenido un importante aporte continental, sedimentos tesígenos, fluviolacustres, deltaicos, depositando en el tiempo por debajo de los sedimentos marinos. ¿Cómo ha sido una evolución asociada a nivel de base? Pueden ser eustáticos, glaciales, no nos están indicando acá, pero la importancia de esos cambios de nivel de base que permiten periodos regresivos en una primera fase, y luego pues, la formación, eventos transgresivos que sedimentos marinos se sobreponen sobre sedimentos continentales. ¿No? Es un lindo ejemplo para analizar especialmente dentro de la faja del lo que llamamos el subandino sur y en el piedemonte. Hay muchas de estas secuencias que se desarrollan en ese ámbito del subandino sur y más que todo en el piedemonte. ¿Ya? Entonces es importante ver esta secuencia en el tiempo de periodos
de regresión o transgresión marina asociados a los cambios de nivel de base. Por eso es que quería mostrarles esto dentro de la cuenca para el norte argentino, que tiene la misma similitud geodinámica en la formación de una cuenca petrolífera para el subandino sur, ¿no? En territorio de lo que llamamos la cuenca de Tarija. Y después hacen una relación, fíjense, un estudio también asociados a nuestro territorio. Y ahí toman en cuenta los dos nuestros gráficos que Semperel ya lo había determinado en la década de los 70, fíjense. Los dominios más importantes de oeste a este, generalmente el dominio andino occidental, que está con el 0, que tiene el conjunto Uyuni, Coipasa, Ulloma, que corresponde a toda esta franja. Conjunto Sucre-La Paz, que corresponde al número 2, fíjense, y se divide en varias subunidades, la 21, la 22, la 23. ¿No? Aquí también es parte de esto, que está delimitada, fíjense, el conjunto Sucre-La Paz al oeste, al este está separado por el cabalgamiento andino principal, que es una estructura muy importante que va separando el conjunto Sucre-La Paz del conjunto Tarija-Teoponte, ¿no? Entonces, el conjunto Tarija-Teoponte más o menos está asociado a las unidades fisiográficas que nosotros llamamos el subandino, ¿no? Y luego se tiene la faja número, el conjunto denominado 4, la faja del subandino y la llanura chacoveniana, ¿no? Entonces, tratando de realizar más o menos a las cuencas petroleras que para el ámbito del subandino sur corresponde conjunto Tarija-Teoponte, que es el número 3, fíjense acá, lo que estaría parte del Andes y el interandino, y el 43 que corresponde a la faja subandina y la llanura chacoveniana, que sería el número 43 y el número 45 que estamos estudiando. A partir de esos estudios que se realizan tanto en el norte de Argentina y en el sur, ha habido varios geólogos que han hecho cortes estructurales haciendo más o menos una reconstrucción de qué es lo que ha ocurrido normalmente en el subandino sur. Este es un corte reconstruido ya en territorio boliviano. Acá tenemos las poblaciones de Honduras, San Antonio y Aguaraco. Fíjense que esta es la serranía de Aguaraco, que tiene su continuidad en nuestro territorio, les había dicho, ¿no? Esta serranía de altos topográficos de Honduras, Salinas, están a la altura entre Tarija, Entre Ríos. Es un perfil, haciendo ya la reconstrucción paleogeográfica y el acortamiento, muestran más o menos cómo era en una primera fase lo que llamamos el desarrollo del subandino sur, la acumulación de la cuenca en las diferentes unidades silúricos, devónicos y carboníferas. Trabajo que había realizado Dunn en 1995, y este sería la fase inicial, ¿no? La reconstrucción en base a cortes balanceados. El perfil parcialmente reconstruido en base a la información tomada en campo, en superficie, perfiles geológicos, tomando en cuenta perfiles sísmicos y también información de pozos petrolíferos, ¿no? Entonces, ya este es uno de los primeros trabajos que había realizado Dunn, 35, donde fíjense, ya separa acá, hay un límite entre la cordillera de los Andes y lo que se desarrolla el subandino, ¿no? El empuje típicamente es de emergencia sudamericana, rocas del basamento ordovícico, después tenemos silúrico, toda la secuencia silúrico-devónica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá, el empuje ha sido mayor con una emergencia sudamericana y el desarrollo de la faja plegada y cosida que en el subandino,
y tenemos la faja de Piedemonte en este sector y la llanura chaqueña. Entonces, fíjense, ya a partir de 1995, con toda la información, nos indican este desarrollo del subandino sur, generalmente como una faja plegada y cosida de emergencia sudamericana, ¿no? Ahora, muchos autores le ponen generalmente una faja plegada y cosida de tipo epidérmica. ¿Qué quiere decir ese nombre? Fabián Andrea Flores. ¿Por qué recibe ese nombre de faja plegada cosida de tipo epidérmica? ¿Tendrá ¿te referir a algo de profundidad? ¿Por qué se llama epidérmica o de piel delgada? Y ¿Por qué no pasa el basamento? ¿Está por encima? Inge, creo que es en cuando es piel delgada, es porque aflora o tiene una gran extensión en afloramiento. A ver qué dicen los demás. Creo que el afloramiento no tiene mucho que ver, Inge. Lo que más tiene que ver es que todas las estructuras afectan o no al basamento. Piel delgada que simplemente está afectando a sedimentos. En este caso, para la faja plegada y cosida se nota a partir del silúrico devónico, ¿no es cierto? En cambio, el desarrollo del orógeno de la cordillera de los Andes involucra más a rocas mucho más antiguas. Y vamos a ver que la cuenca del Ordovícico tiene ahora 6.000 metros, entonces es diferente el comportamiento geológico estructural entre la cordillera de los Andes y la faja plegada y cosida. Fíjense. Involucra más a sedimentos mucho más antiguos que silúricos devónicos, también ordovícicos, ¿no es cierto? Entonces, acá el modelo tectónico es diferente al de una faja plegada y cosida. De piel delgada porque está involucrando, fíjense, los cocimientos involucran a rocas post-paleozoicas, podemos llamar, ¿no es cierto? En dirección hacia el este, en relación al Chaco. Los modelos que han ido trabajando en el tiempo a partir de 1995 con esas ideas de acortamiento, ¿no es cierto?, que generalmente se ha dado en el ámbito de emergencia sudamericana. Salinas, Huaruro, Huacaya, Mandiyuti, San Antonio, Aguaraco. ¿No? Entonces, vean más o menos el acomodo tectónico estratigráfico, generalmente importante de Sudamericana, ya que te involucra, hemos visto para el norte argentino que involucra generalmente a rocas ordovícicas. Acá normalmente se dan más en el silúrico devónico, ¿no es cierto? Y lo más importante es la presencia de estos dúplex o imbricación por procesos de fallamiento. Acá podemos ver, fíjense, viendo en dirección hacia la llanura chaqueña, el desarrollo generalmente primero, el desarrollo de la cuenca de Antepaís. Acá está mostrando más o menos el cratón, una zona estable. Entonces, la migración de los sedimentos, el empuje también es emergencia, dicho, ¿no es cierto? Acá fíjense las fallas inversas que generalmente son imbricadas. En una primera fase se va a llegar a desarrollar la cuenca de Antepaís. Antepaís con el tiempo, estas fajas que estaban acá normalmente no habían en el tiempo y posteriormente son reactivadas estas fallas, ¿no? Entonces va partiendo la cuenca de Antepaís y va levantando parte de este terreno, fíjense, está aflorando rocas mucho más antiguas sobre el sedimento del Antepaís y parte de la cuenca de Antepaís van conformando lo que llamamos las cuencas de tipo piggyback.
Otra puede desarrollarse incluso más acá en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esta puede empujar y llegar aquí como un alto topográfico y tendríamos otra cuenca de tipo piggyback. Es la evolución de las cuencas de antepaís en el tiempo que van dando lugar por este empuje de las fallas de emergencia sudamericana, unas cuencas bastante locales que reciben el nombre de cuencas de tipo piggyback, ¿no? Ahora, esos sistemas de cocimientos que se dan generalmente para una faja plegada y cosida son de varios tipos. Fíjense, acá tenemos el desarrollo de cocimientos, pueden ser la presencia de abanicos imbricados, fíjense como en este caso, de despegue bastante antiguo y generalmente las respuestas hacia la superficie son alto ángulo, frontales. O podemos tener también el desarrollo de abanicos imbricados posteriores. Este tipo de sistema de cocimientos denominados abanicos frontales de abanicos imbricados de tipo posteriores, imbricados hacia atrás, ¿no? O puede haber, fíjense, otros dos tipos más, un complejo de imbricación ciego. ¿Qué quiere decir? Que estas fallas no llegan a superficie, ¿no es cierto? Se van atenuando en rocas más superiores, en niveles superiores. O pueden también este desarrollo de trust, ¿no? O el sistema de cocimientos pueden ser ciegos, o en última cosa, lo que se llamamos los famosos dúplex o las duplicaciones, ¿no? Esta generalmente, fíjense, los dúplex pueden ser de emergencias posteriores o de emergencias de tipo antiformales. La próxima clase ya vamos a desarrollar con mucho más detalle justamente estos sistemas de cocimientos y cómo vamos a llegar a determinar que hacen esa reconstrucción de una cuenca sedimentaria para el subandino, tomando en cuenta las secciones balanceadas. Esta es la base importante para seguir estudiando y viendo generalmente los sistemas de cocimientos que son bien característicos en una faja plegada y cosida como la del subandino sur. Hasta aquí, jóvenes. Quisiera terminar el tema, pero tenemos pendientes, ¿no? En la anterior clase ya tendríamos que haber desarrollado, darles el trabajo. Les había indicado que tendrían que agruparse, realizar grupos de 5 personas para desarrollar los temas que van a presentar como trabajo final, la parte de cuencas sedimentarias. Muy pocos me han hecho llegar a trabajar y vamos a darles también temas de investigación, ¿ya? Así es que, jóvenes, empezaremos a ver quiénes me han indicado más antes. Voy a ir revisando. Sí, algunos ya me hicieron llegar de alguna manera sus... Pero ya, seguimos trabajando. A ver, empezaremos a detallar los grupos, por favor. La anterior clase me dictaron algunos de los grupos que ya tenían conformado. A ver, jóvenes, vayan conformando sus grupos y les voy a dar los temas de investigación. Sí, buen día. Ya teníamos grupo nosotros, le habíamos dado igual la lista a la anterior clase. Ya, estoy buscando aquí, un ratito, dame